Hoy viajamos a la campiña sevillana para explorar Fuentes de Andalucía, un territorio cargado de experiencias. Descubrimos un escenario de cine, el Castillo de la Monclova, y la historia de la ciudad turdetana de Obúlcula. Conocemos la obra señorial de una saga de arquitectos genial, los Ruiz Florindo, que imprimieron al enclave su singular estilo barroco. Visitamos una de las mejores panaderías artesanales del país para saborear el entornao, la tradicional empanada de azúcar fontaniega, una tierra agrícola que recorremos en bici por la Vía Verde, y ganadera, donde acariciar caballos de pura raza española en yeguadas de fama internacional. La luz que irradia la central termosolar, edificada al norte de Fuentes de Andalucía, nos guía como un faro. Su torre se ha convertido en uno de los edificios más altos de la región y el complejo en uno de los más avanzados en energías renovables del planeta, por su tecnología y almacenamiento térmico de larga duración. Partiendo de este punto cardinal, la primera visita imprescindible para el viajero es el legendario Castillo de la Monclova. En estas tierras existió la importante ciudad turdetana de Obúlcula. El pórtico romano de entrada nos traslada a esa época en la que la zona era paso obligado de la Vía Augusta. Era un oppidum, una zona de descanso. La ciudad romana desaparece y llegó la invasión de los árabes. Se puede apreciar sillares romanos para construir la torre del homenaje. Posteriormente, la corona española le entregó el antiguo condado de la Monclova a un general genovés llamado Eligio Gil Bocanegra. Durante un siglo y medio aproximadamente está bajo su posesión y pasó a propiedad del famoso poeta del siglo de oro de las letras, Garcilaso la Vega. El patio del castillo es un claustro renacentista. El castillo tiene capilla propia con un retablo de estilo castellano, el único declarado BIC en Andalucía. La actual fisonomía del monumento tiene un marcado carácter regionalista porque fue reconstruido en el siglo XX por el 17º duque del Infantado, amigo del reputado arquitecto José María Espiau. En el patio del molino se expone una de las pocas calesas de gala catalogadas en el mundo. Otras joyas del espacio son las colecciones de lienzos y tapices, o la antigua casa del obispo, que también fue bodega. La vieja almazara recuerda la relevancia del aceite autóctono, que ya se exportaba durante el Imperio Romano. De hecho, en Italia hay un monte que se llama el Monte Tertaccio, que está hecho con vasijas de Astigi y de Obúlcula. Esta almazara estuvo funcionando hasta el año 1982. Falta un árbol, el eje central, que estaba movido por bestias, las piedras daban vueltas sobre sí y giraban. Hoy en día poseemos una almazara de nueva tecnología, producimos un aceite gourmet, 3 variedades que envasamos, arbequina española, frantoio italiano y corinetti griega. Otra actividad con siglos de tradición en Fuentes de Andalucía es la ganadería ecuestre. Antes de adentrarnos en el caserío, paramos en una de sus prestigiosas yeguadas. Se dedican a la cría del pura sangre española. Es una de las más premiadas de España. Entre los bellos animales destaca este semental, único por la cantidad de hitos logrados, como por ejemplo el récord de hijos a sus 10 años de edad, más de 300. La visita permite observar de cerca sus movimientos y el día a día de las tareas en la finca. En estas instalaciones tenemos las yeguas que están a punto de parir. De esta noche han nacido 2 potritos. Primera hora de vida el potro se debe haber levantado y en la segunda hora de vida debe estar mamando porque asimila el 90% del calostro. A los 4 o 5 días, si va todo bien y los potros están perfectos, las soltamos a las paraderas. Empiezan a correr, las madres se van limpiando del parto, se van recuperando y después me las llevo a las otras instalaciones que se crían más en libertad, que es un proceso de selección total y exhaustiva desde el inicio, y al final se quedan los más especiales para madres y potros para competición, deporte morfológico, doma. La localidad tiene unos 7.000 habitantes y siendo ganadera y agrícola, su gastronomía promete.
En uno de los bares que integran la red restauradora, nos sentamos a degustar una cocina de temporada en la que tienen mucho peso las carnes a la brasa y los guisos caseros, a base de ingredientes provenientes de pequeños y medianos productores locales. Tenemos muchos productos de la huerta, como alcachofa, tomate, ahora es el tiempo de las habas. Aquí se cultiva el garbanzo, el blanco lechoso. En todas las casas se utilizan mucho y se hacen recetas como el potaje. Lleva su verdura, su berza, que es de fuente también la berza, costilla, le echa el chorizo, le echa la morcilla y está sobre una hora o así tapado. Y luego lo destapa y hace que hierva poco a poco a fuego lento para que se ponga espesito. Paseando por la villa, el viajero puede seguir ahondando en su pasado. Su origen es el castillo de hierro del siglo XIV, empleado por la corona castellana para salvaguardar el reino de Sevilla de las incursiones nazaríes. Estaba a los pies del camino de la seda y de la lana. Entonces, todo el que pasaba por aquí pagaba un impuesto por coger agua. ¿Cómo medían el agua? Con un hierro que metían en las vejigas, y de ahí el nombre del castillo del hierro. Este señorío toma el nombre de Fuentes, porque había mucha agua subterránea. Hemos contabilizado 160 manantiales. El marqués en el castillo construye un palacio. También se construyen casas señoriales que servían como balconeras a los espectáculos que se daban durante el barroco en estas plazas. Con el terremoto de Lisboa sufre daño a las casas consistoriales y deciden hacer un edificio nuevo, realizado de corte neoclásico por Ventura Rodríguez. Es una de las pocas obras que realizó en Andalucía el que fuera arquitecto mayor de la corte. En la bonita calle San Sebastián se ubica el antiguo Hospital de la Caridad, que en el presente acoge el Centro de Interpretación del Barroco. Un buen punto de partida para descubrir la particular visión de esta corriente que expandieron los Ruiz Florindo. La saga inicia Cristóbal Ruiz Florindo, que es natural de Palma del Río, y este tiene a Juan Ruiz Florindo, que introduce en las construcciones el ladrillo. Fuente está alejada de las canteras de piedra y lo que da el entorno y el territorio es el ladrillo de barro, la tierra. Podemos decir que es una arquitectura del entorno, una arquitectura sostenible. Ese ladrillo lo podemos ver en la fachada de la iglesia del antiguo convento de San José, que se inicia en 1616, pero la finaliza Juan en 1730. También introduce elementos barrocos que ya en el 18 no se usaban, como puede ser el estípite, la rocalla o el ladrillo vitolado. Esta iglesia es ineludible para los amantes de la historia del arte, pues su titular, San José con el Niño, es una de las primeras esculturas que hizo Juan de Mesa después de marcharse de la escuela de Martínez Montañés. La huella de los Ruiz Florindo conduce hasta Santa María la Blanca, que fue reparada por Alonso, uno de los 4 hijos de Juan, que también se desarrollaron como alarifes, el máximo exponente de la tercera generación. Fue nombrado maestro mayor de la villa. Él reconstruyó la iglesia después del terremoto de Lisboa, introduciendo elementos como los frontones partidos, traspantojos en las fachadas. En vez de poner ladrillos, pues los pintaba. Le da esa dimensión y claridad a la torre de Fuentes. Hay casi media docena de obras de Alonso Ruiz Florindo repartidas por Fuentes, como por ejemplo también la casa de los Fernández de Peñaranda. Está decorada con 2 grandes estípites, con una sola portada, enmarcadas con dientes de sierra de época mudéjar. Junto a los templos se levantaron fastuosas viviendas señoriales que compiten en espectacularidad. Son características sus torres miradores como esta de la calle Carrera. Enfrente, otra casa patio tardobarroca, atribuida al último alarife de la dinastía, Alonso Ruiz Florindo de Carmona. Hoy constituye uno de los alojamientos disponibles para los viajeros y se ha reformado completamente, respetando su estructura y materiales originales. Los forjados de madera, parte de esas cubiertas y también todos aquellos elementos que se han ido incorporando a lo largo de la historia de esta casa, como son la solería de principios del siglo XX, esos hidráulicos, las cerámicas de mensaje, etc. Disponen de un segundo patio habitualmente, que era el corral en la mayoría de los casos, que ha instalado una pequeña alberca. Además es llamativo el espacio del salón, que tiene doble altura, con una galería desde la que se accede a la capilla. Y en la planta superior, un pequeño museo de una colección denominada de Capipota, que despierta bastante interés por su singularidad. Además de las iglesias del casco histórico, desde la terraza se divisa todo el horizonte que dominaban las torres miradores,
que servían para vigilar labores del campo y cosechas. Hacia el final de esta arteria principal, localizamos una de las panaderías más reconocidas de España, un negocio fundado en 1940. Trabajamos la espelta, el sarraceno, son harinas que tienen menos gluten, entonces sienta mejor al organismo. Para hacer un buen pan la clave es tiempo, no hay prisa, un proceso largo de fermentación, una buena materia prima y una masa madre activa. Tenemos panes de autor, digamos exclusivos. Uno de ellos es el pan de flor, lleva aceite, con la malta hacemos la serigrafía. Al salir del horno lo que hace es que hace efecto hojaldre y la serigrafía pues se queda incorporada y bastante bien. Es una constante formación, experimentación, pero cada vez sea el pan de siempre, el pan que hemos añorado y el pan de toda la vida. Dentro de la variedad de dulces, el más auténtico es el entornao. Consiste en una masa de manteca, anaranjada por el pimentón, rellena de azúcar y ajonjolí, que una vez cocida en el horno, se carameliza. Aunque se puede comprar todo el año, es el postre típico de la comida campestre con la que arranca el famoso carnaval fontaniego. Para culminar nuestra escapada, nos apuntamos a una ruta en bici por la Vía Verde de la Campiña. Ocupa el trazado de un ferrocarril que enlazó Córdoba y Sevilla y dejó de usarse en los 70. En concreto, el tramo que conectaba Fuentes con la Luisiana y Marchena se ha recuperado y acondicionado para uso recreativo. Durante el trayecto lo que nos vamos a encontrar es sobre todo cultivo de trigo, girasol, algunas leguminosas como la haba, el garbanzo sobre todo y la avena. El colorido que nos vamos a encontrar va a depender mucho de la temporada del año. Nos encontramos con una pista de zahorra blanca que no presenta ninguna dificultad para el paso. Como el tren tiene un máximo de inclinación del 5%, en ninguna vía verde nos vamos a encontrar una cuesta dificultosa. Bastante llana, con 27 kilómetros, que es bastante asequible para cualquier aficionado a la bici medianitud. Vamos abandonando el término, rodeados del entorno de Campiña, por rectas infinitas, con especies reforestadas en los márgenes. No sin antes echar la vista atrás, para quedarnos con una fantástica postal de despedida de Fuentes de Andalucía. Viajar a Fuentes de Andalucía es disfrutar de los paisajes y sabores de la campiña sevillana. Pedalear por campos de siembras y degustar sus exquisitos garbanzos, panes y dulces. Una oportunidad para ahondar en su tradición ecuestre y rememorar el siglo de oro a través del barroco. Una villa referente en la producción de energías alternativas en la que pasado y presente van de la mano.